Jesús, contigo en el desierto. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria a Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro, diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la hora 7ª le dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al menos dos enseñanzas en este fragmento del Evangelio de San Juan. Primera, los milagros, en este caso una curación de un niño que está muy grave, los milagros pueden ocurrir a distancia. O sea, tú puedes pedir por alguien que está lejos de ti. El Señor hace un milagro y desde Caná a Cafarnaúm, que es donde residía el niño, era un funcionario real en esa pequeña ciudad, pues hay una cierta distancia. No sé, pero Caná está en el interior de Galilea, mientras que Cafarnaúm está junto al lago. Es posible que un centenar de kilómetros. No es que cuando tú pides un milagro tengas que estar al lado de la persona por la cual pides. Dios puede hacer milagros, o un santo puede interceder ante Dios pidiendo un milagro, aunque no esté junto a la persona. Pero esta enseñanza, que es fácil de entender, porque no estamos hablando de que el poder del milagro está relacionado con el contacto físico, o próximo al menos, esta enseñanza es sencilla. La otra es mucho más interesante. Los protestantes dicen que no necesitamos intermediarios y se burlan de nosotros, nos acusan incluso de blasfemos a los católicos porque pedimos la intercesión de la Santísima Virgen y la intercesión de los santos. Los protestantes tienen seguramente, porque así se lo han enseñado por odio a los católicos, por lo menos no todos, pero al menos los de las sectas sí, tienen un concepto equivocado de lo que es nuestra fe. Solo Dios hace milagros. Jamás hemos creído los católicos que sea la Virgen o los santos los que hacen los milagros. Ellos son intercesores, mediadores. Ellos piden a Dios que se produzca el milagro. La Virgen María en Caná de Galilea no transforma el agua en vino. Ella es una mediadora, una intercesora, y le pide a su hijo que haga el milagro porque aquellos de Caná tienen un problema. Bueno, esto también sería relativamente fácil de entender porque la Virgen es la mamá de Jesús, es la Inmaculada, por lo tanto tenía una relación con Cristo y naturalmente era una creyente. Pero este funcionario real no era un inmaculado, tenía por lo menos el pecado original y seguramente sus propios pecados. Sería
probablemente un buen judío, hasta ahí. Tampoco era un seguidor de Jesús, porque dice el Evangelio que después del milagro creyó él con toda su familia. Estamos, por lo tanto, ante un milagro dado por el Señor, es el Señor el que hace el milagro, pero por intercesión de alguien que no es creyente. Y por supuesto que no es creyente y que no es perfecto. Esto me parece muy significativo, muy importante. Podemos pedir nosotros los creyentes por alguien, pero incluso personas que no son creyentes pueden pedir a Dios por alguien. Y siempre el Señor va a pedir la fe. La fe precede al milagro. Y en este caso, este que no es creyente, cree en el poder de Dios, no cree hasta que no ve el milagro en quién es Jesús. Me imagino que al menos le aceptaría como Mesías. Y más adelante, posiblemente, el Espíritu Santo le hizo ver que no era solo el Mesías esperado por los judíos, sino el Hijo de Dios hecho hombre. Pero hay al menos ese momento en el cual él cree que el milagro es posible, o sea, que ese al cual le está pidiendo el milagro, Jesús, puede hacerlo. Estamos ante uno que no es un seguidor de Cristo, y ese intercede ante Cristo porque cree que puede hacer el milagro. Recuerdo hace muchos años, estuve en Estambul, la capital de Turquía. Había ido a hacer un servicio periodístico, me he encargado por el periódico en el que trabajaba, y pasé una semana y me alojé con los franciscanos que tienen allí su parroquia, su convento parroquia en la capital. Me llamó la atención la gran cantidad de musulmanes que iban a la iglesia católica a rezarle a San Antonio, estaba dedicada a San Antonio esa iglesia, y a la Santísima Virgen. Eran musulmanes y probablemente fervorosos musulmanes, pero tenían fe fe a su manera. No creían en Jesucristo como Dios, aunque en el Corán Mahoma habla de que Jesucristo es un profeta y la Virgen María es muy venerada. Acudían a pedir ayuda a Dios, pero a través de esa mujer, María, o de ese hombre, Antonio, San Antonio. No tenían más fe aquellos musulmanes que no creían en Dios, en el Dios nuestro, quiero decir. No tenían más fe que muchos católicos que no creen en la intercesión de los santos o de la Virgen y que se burlan incluso de los que sí que creen, de los que sí creemos en la intercesión de los santos. No se trata de tener este o aquel santo favorito. Obviamente a todos nos impresiona más la vida de uno que de otro, y todos tenemos nuestros santos a los cuales acudimos, bueno, casi todos los que creemos en la intercesión de los santos tenemos un santo que tenemos más en el corazón que otro y al que acudimos con más frecuencia, siendo en primer lugar la Virgen María, la reina de los santos. ¿Qué tenemos que aprender? Pues que puede encontrarse más fe a veces fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, digo a veces. Tenemos que aprender que cuando pedimos por alguien, podemos hacerlo incluso aunque estemos en pecado mortal. ¿Por qué? Porque no pedimos por nuestros méritos. No estamos poniendo delante de Dios una bandeja con un memorándum que diga: yo me merezco que me concedas este milagro. Yo tengo derecho a que me concedas este milagro. Fíjate lo bueno que soy. Soy estupendo. Esa es la postura del fariseo. Nosotros nos ponemos delante de Dios, nosotros que somos creyentes en que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Nos ponemos delante de Dios con humildad, aunque seamos pecadores, pidiendo al Señor que perdone nuestros pecados
y que nos conceda ese milagro. Y lo pedimos para alguien que tampoco es creyente. Mucho más fácilmente será concedido el milagro si estamos en gracia y lo pedimos para alguien que está en gracia. No debemos cansarnos de pedir, incluso por los que están lejos. Los padres jamás deben de cansarse de pedir al Señor con humildad por los hijos, aunque los hijos les hagan sufrir mucho, aunque estén lejos, y no solamente padres por hijos, amigos, por la Iglesia. No pedimos por nuestros méritos, pero tenemos que pedir con la fe de aquel hombre, que es un ejemplo. Aquel hombre creía que Cristo, a muchos kilómetros de distancia, podía curar. Y porque tenía fe, regresó a su casa. Y cuando regresó a su casa se encontró que esa curación había ocurrido. Hagamos nosotros lo mismo. Tengamos fe en el poder y en la misericordia de Dios. Pidamos no por nuestros méritos, sino por el amor de Jesucristo. Y pidamos incluso por aquellos que están lejos, porque quizás son los que más lo necesitan. Que así sea.